mientras que las interacciones medicamentosas van a ser aquellas interacciones que se dan cuando se emplea un medicamento y se combina con algún otro, ¿ok? Aquí quiero marcar una diferencia muy clara. Las interacciones medicamentosas son estrictamente entre medicamentos. No importa si es un medicamento oral con un medicamento intravenoso, no importa si son dos preparados similares, no importa si son preparados, uno homeopático y otro de patente o genérico, etcétera. Es simplemente entre medicamentos. Mientras que por otro lado tenemos que las interacciones farmacológicas se van a dar entre un medicamento necesariamente y alguna otra sustancia que nosotros podamos consumir. Puede ser un medicamento y alguna droga, un medicamento y comida, un medicamento y una bebida, etcétera. Y aquí dentro de las interacciones farmacológicas, ¿cómo es que se van a afectar los medicamentos? Bueno, pues va a haber alteraciones tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. Mientras que en las interacciones medicamentosas vamos a encontrar otros dos conceptos que son sinergismo y antagonismo. ¿Alguien de los participantes me podría ayudar con qué es sinergismo o qué entienden por sinergismo y también con qué entienden por antagonismo? Alguien que active su micrófono porque no puedo ver las manitas. Bueno, pues nosotros por sinergismo vamos a entender esta interacción entre dos medicamentos donde se da una potenciación de un efecto, ¿ok? Nuestro medicamento A va a interactuar con nuestro medicamento B y esto nos va a hacer que el efecto aumente. Puede ser un aumento bueno o un aumento malo, como ya vimos hace un momento. Mientras que el antagonismo es todo lo contrario. Tenemos nuestro medicamento A va a interactuar con nuestro medicamento B y va a inhibir a alguno de los dos, ¿ok? Aquí tenemos una definición de sinergismo y es todo tipo de acción o interacción farmacológica donde al administrar un fármaco B en la presencia de un fármaco A, la respuesta farmacológica es mayor a la obtenida que con solo el fármaco A solo. Eh, bueno, para simplificarlo un poquito más, nosotros normalmente cuando nos enfermamos y vamos a la farmacia podemos preguntar como, a mí me prescribieron em, trimetoprim con sulfametoxazol, ¿ok? Nos podrían indicar únicamente la sulfa o nos podrían indicar únicamente el trimetoprim, pero aquí nos están mandando los dos porque van a actuar a distinto nivel, pero tienen como finalidad tener una respuesta conjunta para nosotros poder detener la enfermedad un poco más rápido. Y dentro del sinergismo vamos a tener una pequeña subcategoría, ¿ok? Vamos a tener el sinergismo de sumación y el sinergismo de potenciación. Como sinergismo de sumación entendemos que son los mecanismos de acción iguales, similares o ejercen efecto en el mismo principio o sistema. Como ejemplo tenemos 3 más 3. Mientras que el de potenciación es que los mecanismos de acción son en sistemas diferentes, lo que se le confiere una propiedad de efecto potencial, ya sea intensidad o sensibilización. Para rápido, en el efecto de sumación, el mecanismo de acción se va a presentar en la misma diana terapéutica, ¿ok? Yo tengo un fármaco A que en combinación con el fármaco B trabajan en el mismo lugar y ahora en vez de, por ejemplo, quitarme la enfermedad en 15 días, ahora me la va a quitar en 7, porque se están sumando ambos mecanismos de acción. Mientras que en la potenciación, tenemos un mecanismo de acción que actúa a un nivel diferente. Es por esto que si mi enfermedad iba a durar, no sé, 9 días, supongamos que ahora solo va a durar 3. Igualmente, más adelante tenemos unos pequeños ejemplos. Y aquí tenemos este pequeño esquema
donde sabemos que dentro de las interacciones farmacológicas vamos a tener estas interacciones medicamentosas, que es en las que nosotros nos estamos centrando en este momento, y el sinergismo va a actuar tanto de sumación como de potenciación. Ya vimos los ejemplos, sus mecanismos, y recordemos que el sinergismo o estas interacciones van a afectar nuestros sistemas físico-bioquímicos, ¿ok? Y tenemos aquí una pequeña definición que dice que el sinergismo, gracias a la interacción de diversas sustancias de origen endógeno o exógeno, van a estimular el aumento de un efecto farmacológico. Dentro de los beneficios que nosotros encontramos en el sinergismo es que van a permitir administrar dosis menores de fármacos, puede disminuirse o evitarse los efectos secundarios o colaterales de los fármacos al administrar dosis menores. Puede aliviarse con rapidez el inicio o prolongarse los efectos. Y como ejemplo tenemos que podemos asociar un efecto de acción rápida con uno de acción prolongada, y esta acción de inicio rápido va a actuar antes que el de duración prolongada y va a tener una mayor semivida dentro del organismo. Y aquí les puse una pequeña cartita de Pokémon. Tenemos aquí el trimetoprim con sulfametoxazol que ya les había mencionado hace un momento. ¿Cuál va a ser su función? Bueno, pues estos van a inhibir la síntesis del ácido fólico. Este, rápidamente recordando su mecanismo de acción, tenemos que el trimetoprim va a actuar a nivel de una enzima llamada dihidrofolato reductasa, y esta va a inhibir la síntesis de ácido fólico, mientras que el sulfametoxazol va a actuar a nivel de la hidrofolato sintetasa, otra enzima, y esta también va a inhibir la síntesis del ácido fólico. Están actuando en el mismo lugar por la misma vía, pero a diferente distancia, por así mencionarlo. Entonces es por esto que dependiendo la vía van a inhibir al final la misma sustancia, que en este caso es el ácido fólico. Y ahora continuando con el antagonismo, se considera que es cuando la respuesta farmacológica obtenida por el fármaco A en presencia de un fármaco B es menor a la obtenida que solo con el fármaco A solo. ¿Qué tenemos por antagonismo? Pues una sustancia va a inhibir el mecanismo de acción de otra. Y dentro del antagonismo vamos a tener algunas clasificaciones. Iniciamos con el antagonismo competitivo, que va a ser cualquier tipo de antagonismo en el cual las moléculas del fármaco A y del fármaco B van a competir por un mismo receptor. Dependiendo de la interacción, puede ser reversible o irreversible. En el antagonismo competitivo tenemos dos sustancias que van a poder situarse en un mismo receptor. ¿Cuál va a ser la diferencia de estas o por qué unas van a poder ocupar el receptor y otras no? Pues por la afinidad que tenga cada una de las moléculas al receptor. Continuamos con el antagonismo reversible, que es cuando las moléculas del fármaco A y las moléculas del fármaco B interactúan en la misma molécula receptora de la unidad biológica mediante enlaces o interacciones químicas débiles o fugaces como puentes de hidrógeno, puentes de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, entre otras. A grandes rasgos, el antagonismo reversible va a ser este antagonismo donde, si bien el medicamento antagonista puede ocupar un sitio específico, la sustancia puede quitarlo, o bueno, su ligando específico lo puede quitar de una manera mucho más rápida, porque tiene un enlace muy débil que puede ser roto en cualquier momento, ¿ok? Entonces, igualmente, dependiendo de la sensibilidad y de la especificidad de cada uno de los ligandos y receptores, es la molécula que se va a poder ubicar ahí. Continuamos con el antagonismo irreversible, que es la interacción molecular entre el antagonista y el receptor que se produce mediante enlaces fuertes químicos, ¿ok? Como por ejemplo los enlaces covalentes. Esta condición origina la irreversibilidad del fenómeno.
Aquí tenemos en la imagen que tenemos nuestro receptor, tenemos nuestro antagonista y el antagonista va a estar unido a este receptor mediante enlaces muy fuertes que no se pueden romper tan fácilmente y esto va a hacer que cualquier otra sustancia que quiera ocupar ese mismo lugar no va a poder quitar al antagonista y no se va a poder llevar a cabo la acción que haría normalmente con su ligando. El antagonismo no competitivo es aquel, como en la imagen podemos ver, en el que hay un sitio alostérico tanto para el agonista como para el antagonista, ¿ok? Nosotros tenemos una misma célula con dos receptores diferentes, pero el del agonista va a ocupar el lugar del ligando, mientras que el antagonista va a tener su propio receptor también. Aquí ninguno compite por el mismo receptor, sino que cada uno tiene el suyo, pero el efecto del antagonista va a ser mucho más fuerte que el del agonista, por lo tanto se va a inhibir el efecto. Y también tenemos otro que es el antagonismo químico. Este va a ocurrir cuando las características de las sustancias administradas son tales que el antagonista reacciona químicamente con el agonista, logrando así su inactivación. A grandes rasgos, antagonismo químico es específicamente para sustancias químicas, ¿ok? Como ejemplo podemos poner esta imagen donde tenemos sustancias químicas que no van a coincidir con los lugares del receptor, mientras que otras sustancias químicas sí van a coincidir con estos lugares y pueden bloquear el efecto de, bueno, que esté llevando a cabo esta célula. Y ahora pasamos a unos términos que pueden llegar a confundirnos un poco. Tenemos el antagonismo fisiológico y el antagonismo funcional. ¿Son diferentes o son iguales? Bueno, pues dependiendo del autor que tú quieras leer, en mi caso, mi autor maneja que son antagonismos diferentes, pero pueden compartir ciertas características, ¿ok? El antagonismo funcional va a ser definido como el producido entre dos agonistas. Recordemos que los agonistas pues, van a ser los ligandos exactos y que provocan una mayor acción. Y estos van a actuar sobre sistemas receptores de distintos órganos, efectuando la misma función, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Vamos a tener dos medicamentos, ambos van a potenciar una acción diferente, pero la acción A y la acción B van en fuerzas contrarias, por lo tanto, ambas se van a terminar bloqueando, se van a terminar inhibiendo y ninguna va a poder lograr hacer su cometido. Y teniendo por el otro lado al antagonismo fisiológico, ese se produce cuando dos sustancias que actúan sobre tejidos distintos de órganos diferentes, de aparatos y sistemas distintos, influyen sobre una misma función compleja, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Eh, si podemos darnos cuenta, tanto el antagonismo fisiológico como el funcional van a compartir características, es decir, que ambos van a aumentar el poder que ya tiene sobre un sistema, pero este no va a poder lograrse, ¿ok? Como antagonismo funcional podemos poner un ejemplo rápidamente de nosotros tenemos un paciente. Nuestro paciente tiene diarrea y nosotros le damos un antidiarreico. ¿Qué pasa? Se estriñe y damos un senócido al mismo tiempo. El senócido lo que va a provocar o su acción es que va a aumentar las ganas de ir al baño, de excretar, pero tenemos un antidiarreico que va a inhibir el uso el mecanismo de acción del senócido. Entonces nuestro paciente ni se va a estreñir, ni va a tener diarrea, pero no va a ocurrir nada ahí, ¿ok? Estamos hablando que este efecto se va a llevar a cabo en un mismo sistema.
Y por el otro lado, el antagonismo fisiológico es aquel que se va a llevar a cabo en órganos distintos, de aparatos distintos, etcétera. Les digo que estas dos clasificaciones, tanto de antagonismo fisiológico como de antagonismo funcional, va a depender mucho de la bibliografía que ustedes estén utilizando para estudiar, pero pues en mi caso, el autor maneja que son antagonismos diferentes. ¿Y cuáles van a ser estas características que van a hacer que un receptor se pueda ligar a una molécula o a otra? Bueno, pues tenemos estos conceptos que son afinidad, que es la capacidad del fármaco para unirse al receptor y así poder formar el complejo fármaco-receptor, y la probabilidad de que un fármaco, de un receptor de que ocupe un receptor en el momento dado, va a dar una intensidad de correspondencia. La selectividad va a ser aquella en el que un grado de un fármaco actúa sobre un sitio dado con relación a otros que actúan en el mismo sitio o en el mismo receptor para él, ¿ok? Era lo que ya veíamos, cuando dos moléculas actúan sobre un mismo receptor, pero cuál molécula va a ser más fuerte para ese receptor y cuál va a ser más selectiva para poder discriminar entre tantos receptores que hay. La potencia la potencia de un medicamento se va a observar tanto cuantitativa como cualitativamente según la magnitud de sus efectos con base a las dosis administradas. Como potencia vamos a entender que vamos a discriminar diferencias tanto cuantitativas como cualitativas, y las vamos a ir midiendo dependiendo la dosis que nosotros estemos administrando de un medicamento. Sabemos que un medicamento va a tener menos potencia a una dosis más baja y va a tener una potencia mucho más elevada en concentraciones más altas. Continuando con actividad intrínseca, que es la capacidad del fármaco para producir algún cambio, ya sea terapéutico o tóxico. La eficacia, y esta se va a definir como la capacidad cuantitativa de un fármaco para producir una respuesta terapéutica observable a partir de la acción de este sobre su receptor. Una vez que nosotros ya administramos un medicamento, ya encontró su diana terapéutica y todo, vamos a comenzar a ver los efectos deseados de este medicamento. Entonces, cuando nosotros verificamos la eficacia de este. Y finalmente, la especificidad, que es la capacidad de un fármaco para discriminar la molécula de otra a la cual debe unirse y actuar. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo donde en esta imagen podemos ver que el- el- tenemos un antes de fármaco, ¿ok? Tenemos nuestro receptor, tenemos nuestra actividad celular normal, ¿ok? La sustancia natural, el ligando, va a llegar al receptor, se acopla y trabajan bien, ¿ok? Va a hacer su acción natural. Cuando pasamos a un fármaco agonista, este fármaco agonista se va a unir a este mismo sitio al cual bien se podría actuar la sustancia natural, pero al tener una mayor afinidad al receptor, pues según el agonista, y lo que va a hacer es que va a potenciar esta actividad celular que normalmente ya se hacía. Y como fármaco antagonista, tenemos que es un medicamento que va a situarse igualmente en el receptor, pero lo que va a hacer aquí es que va a bloquear la actividad o el mecanismo de acción que originaría normalmente el ligando común con su propio receptor, ¿ok? Entonces, el fármaco agonista va a incrementar la respuesta, mientras que el fármaco antagonista la va a inhibir, la va a bloquear y no va a existir. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Como ya les mencionaba, estas interacciones van a verse modificadas tanto por la farmacocinética como por la farmacodinámica. Tenemos que en la etapa de la absorción, algunos ejemplos que nos da es que va a haber una alteración, por ejemplo, de la motilidad gastrointestinal,
cuando nosotros combinamos una metoclopramida con paracetamol, ya que aumenta la velocidad de absorción del paracetamol. En cuanto a la distribución, van a afectar la unión a proteínas plasmáticas mediante el desplazamiento de la digoxina por el ácido salicílico, ¿ok? Ya que esto va a elevar la unión a las proteínas plasmáticas. En cuanto al metabolismo, tenemos que va a haber una inhibición enzimática debido a que la rifapicina activa el metabolismo enzimático de los anticonceptivos orales. Y en cuanto a la excreción, tenemos, por ejemplo, una modificación del pH urinario si se administra una acetosolamida y esta va a alcalinizar la orina, lo que va a facilitar la eliminación del ácido salicílico. ¿Ok? Son unos pequeños ejemplos. Si quieren, pueden tomarle screenshot a la tablita para que los chequen con más calma. Y recordemos que cuando vimos las interacciones farmacodinámicas, estábamos viendo que va a haber sinergismo de suma y sinergismo de potenciación, ¿ok? Como ejemplo tenemos que la gentamicina y la cefalotina van a tener efectos adversos, ya que van a aumentar la nefrotoxicidad, ¿ok? En este caso, sinergismo de suma. Y sinergismo de potenciación el que ya les había mencionado, trimethoprim con sulfametoxazol, que la actividad antimicrobiana es superior a la suma de ambos por separado, ¿ok? Cada uno va a actuar, van a inhibir el ácido fólico y finalmente van a lograr destruir esta bacteria, ¿ok? Y como antagonismo tenemos los anticoagulantes orales y la vitamina K, ya que la vitamina K va a disminuir el efecto del anticoagulante. ¿Ok? Y aquí tenemos una pequeña tablita donde vienen las combinaciones de medicamentos más comunes que se pueden confundir y que van a provocar efectos adversos en nuestros pacientes. Recordemos que ya bien decíamos que el sinergismo puede ser tanto bueno como malo, así como el antagonismo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Ok, ninguna duda, ningún comentario. Ok. Entonces vamos a pasar con nuestro siguiente tema, que es variabilidad biológica. Rápidamente, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? Bueno, pues nosotros vamos a conocer los conceptos sobre variación biológica cuantitativa. Ok, nos vamos a centrar en la cuantitativa. Como antecedentes, tenemos que Charles Darwin menciona que a esta conservación de las variaciones y diferencias individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales, la he llamado selección natural o supervivencia de los más aptos. Dentro de la variabilidad biológica vamos a encontrar ciertos factores que la van a clasificar cada uno a su manera, ¿ok? Tenemos que la variabilidad biológica va a ser la resultante de todos los factores que interactúan este, en y entre los individuos y de esta manera se van a condicionar un estado de salud o de enfermedad. También los componentes de una muestra biológica están sometidos a variaciones por el hecho de pertenecer a un ser vivo. El darwinismo menciona que es un término con el que se describen ideas de Charles Darwin específicamente por relación a la evolución biológica por selección natural y en cierto sentido es un fenómeno opuesto a la herencia. ¿Por qué va a ser un fenómeno opuesto a la herencia? Porque normalmente cuando nos referimos a variabilidad biológica, es que nosotros vamos a tomar las mejores características de los individuos para conservarlas y eliminar todas aquellas que puedan representar alguna desventaja. Dentro de estas variaciones vamos a tener las más sencillas como la edad y sexo y vamos a ir aumentando, ¿ok? Como la hipersensibilidad, el ciclo hormonal, cariotipo y la herencia. Dentro tenemos este pequeño esquemita
donde hay variabilidad, es decir, que hay muchas características, hay mucho de dónde escoger y se comienza con la selección. Aquellos organismos que no sean aptos para la vida o que tengan mayor dificultad para lograr sobrevivir, van a irse descartando, ¿ok? Aquellos organismos que sí logren adaptarse y que muestren una mayor supervivencia, van a heredar estas características a sus hijos, los hijos a sus nietos, etcétera, ¿ok? Entonces, así es como se van seleccionando las mejores características y hace referencia a la supervivencia del más apto. Ya pasando un poco más o centrándonos en la farmacología, vamos a tener que van a ser los efectos ante la exposición de un medicamento. Y recordemos que todos somos organismos completamente diferentes, cada uno se comporta de manera diferente y aquí vamos a encontrar tres efectos principales, ¿ok? Lo habitual o lo que nosotros queremos lograr con esto es que los efectos sean benéficos y sostenidos. Pero también se puede mostrar ningún efecto benéfico o incluso se pueden mostrar reacciones adversas, ¿ok? Es decir, nosotros damos un medicamento, nuestro paciente mejora, tiene una buena respuesta, ok, cumplió con su cometido. Puede no mostrar ninguna mejoría, pero puede que tampoco empeore, ¿ok? Entonces no mostró ningún efecto y finalmente puede que nuestro medicamento haga que nuestro paciente, en vez de mejorar, por el contrario, eh, obtenga más debilidades, ¿ok? Más enfermedades o que se haga más sensible a algún medicamento, algún patógeno, etcétera. Dentro de los factores que van a favorecer la variabilidad, tenemos el incumplimiento del tratamiento, errores de medicación, interacciones medicamentosas y factores genéticos. En el incumplimiento del tratamiento, un ejemplo muy característico de esto es el tratamiento con antibióticos, ¿ok? Recordemos que el tratamiento con antibióticos se manda por cierto tiempo a ciertos pacientes, pero muchos de ellos, en cuanto comienzan a sentirse mejor, lo dejan a la mitad, ¿ok? No concluyen su tratamiento y es por esto que quizá con el paso del tiempo, el antibiótico que antes sí les daba un efecto terapéutico, un efecto benéfico, ya no lo va a hacer y vamos a tener que comenzar terapia con antibióticos un poco más fuertes. El 2, que son los errores de medicación, este ya tiene que ver más hacia nosotros como personales del área de la salud, donde podemos confundir nombres de medicamentos que suenen similar o podemos diagnosticar mal a un paciente y por lo tanto le vamos a mandar medicamentos que no necesita. Interacciones medicamentosas, porque como ya habíamos visto, esas interacciones pueden ser benéficas, pero también puede que no lo sean y que le traigan más problemas a nuestro paciente. Y finalmente, factores genéticos. Los factores genéticos son un poquito más difíciles de diagnosticar, ya que normalmente no se realizan cariotipos como de rutina. Entonces, nosotros no sabemos si nuestro paciente tenga alguna deficiencia en una enzima, no sabemos si tenga alguna variación genética familiar que comprometa el buen efecto de algún medicamento X, ¿ok? Entonces, en cuanto a factores genéticos, se puede considerar que es uno de los más difíciles para nosotros poder diagnosticar que ahí está el problema. Continuando, vamos a encontrar dos conceptos muy interesantes, pero que también pueden llegar a confundirnos un poco, ¿ok? Como primer concepto tenemos la farmacogenética y como segundo la farmacogenómica.
Por farmacogenética, nosotros sabemos que es el estudio de la base genética para la variación de la respuesta de un fármaco y a menudo implica grandes efectos de un pequeño número de variantes de ADN. Mientras que la farmacogenómica va a ser el estudio de un mayor número de variantes en un individuo o en una población para explicar el componente genético de las respuestas variables a los fármacos. No sé si sus instructores en el laboratorio les han comentado que hay ciertas enfermedades que se presentan más en cierto tipo de gente. Podemos encontrar eh, patologías que se presentan más frecuentemente en personas negras o en personas caucásicas, en personas asiáticas, en personas que viven en Oriente, en Occidente, etcétera, ¿ok? Entonces, tanto la farmacogenética como la farmacogenómica se van a encargar de investigar por qué. La farmacogenética lo va a hacer un poquito más a fondo porque va a tomar pequeñas variantes de DNA, mientras que la farmacogenómica lo va a extender y se pueden estudiar poblaciones incluso. Ya les mencionaba como personas de raza negra, personas caucásicas, personas de Oriente, personas de Occidente, etcétera. En cuanto a factores que favorecen la variabilidad, tenemos que van a haber cuatro principales, ¿ok? Tenemos la dosis prescrita, la dosis administrada, la intensidad y efecto de los receptores y la concentración en el sitio de acción. Eh, ¿Cómo es que van a variar o por qué? Bueno, pues en cuanto a la dosis prescrita, tenemos la cooperación del paciente y los errores de medicación. En cuanto a cooperación del paciente, recordemos que los medicamentos a veces no tienen un muy buen sabor y pueden ser rechazados por los niños. Este, Hay pacientes a los que no les gustan las inyecciones y se ponen una, se ponen dos y después se comienzan a sentir un poco mejor y lo dejan. O pacientes que por la duración del tratamiento eh, prefieren dejarlo inconcluso. Y los errores de medicación, ya veíamos que muchas veces nosotros como médicos, como personal de la salud, podemos dar un mal diagnóstico o confundir medicamentos. En cuanto a la dosis administrada, tenemos el ritmo y la magnitud de la absorción, tamaño y composición corporal, distribución en el fluido biológico, unión en el plasma y tejidos y el ritmo de administración. Básicamente, esto se va a apegar a la farmacocinética y la farmacodinamia. Se va a complementar con esta. Y pues vemos que todo esto de la dosis nos va a variar completamente dependiendo del organismo en el que nosotros estemos trabajando, ¿ok? Es por eso que en cuanto a dosis, nosotros tenemos que tener siempre un, este, un tratamiento individualizado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que el medicamento que yo le estoy mandando a mi paciente uno, a pesar de que mi paciente 2 tenga la misma enfermedad, no le voy a mandar el mismo tratamiento exactamente igual, a menos que las condiciones lo requieran. Pero si no, yo lo tengo que checar porque no sé si presente alguna comorbilidad, yo no sé si, bueno, su peso, su talla, también afecta aquí el sexo, etcétera. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros vayamos a administrar, se tiene que hacer una personalización del tratamiento. Tenemos también los sitios de acción. Vamos a tener variables fisiológicas, factores patológicos, factores genéticos, interacción con otros fármacos y desarrollo de la tolerancia. Como ya hemos visto antes, en nuestras células van a haber distintos tipos de receptores que van a tener cierta afinidad hacia moléculas específicas y que quizá esto esté haciendo que nuestro medicamento no tenga ninguna acción. Pero también puede que nuestros receptores estén desensibilizados
y que a pesar de nosotros darle la sustancia que necesita, estos no puedan atraparlos y no se dé un efecto terapéutico, ¿ok? Por ejemplo, en la diabetes, cuando hay una resistencia a la insulina, nosotros vamos a seguir produciendo insulina, la insulina está en el cuerpo, pero ¿qué pasa aquí? Nuestros receptores de insulina ya no la detectan adecuadamente, entonces la dejan libre en circulación y la insulina, a pesar de que está ahí, no puede lograr su efecto, ¿ok? Y por último tenemos la intensidad del efecto. Aquí vamos a encontrar como características la interacción del fármaco receptor, el estado funcional y los efectos placebos. Esto tiene que ver más con que, ok, nuestra molécula ya se pudo ligar con el receptor, pero esta interacción es muy fuerte, tiene enlaces fuertes, tiene enlaces débiles, mis receptores están funcionando bien, o el medicamento que estoy tomando tiene una dosis adecuada, tiene una concentración adecuada, o es simplemente un placebo para engañar a nuestro cuerpo. Y también tenemos estas otras características, pero pues estas ya son un poco más ambiguas, ¿ok? Tenemos en el primer triangulito características fisiológicas, genéticas, patológicas y las interacciones farmacológicas, la dosis prescrita, dosis administrada, concentración en el sitio de acción, e intensidad del... esta roja con azul es la misma de hace rato, perdón. Y en cuanto a la clasificación, recordemos que habíamos mencionado que para nosotros poder saber si había variabilidad o no, íbamos a centrarnos en el efecto cuantitativo. Entonces, aquí cuantitativo y cualitativo es lo mismo, van a evaluar lo mismo o por qué van a ser diferentes. Bueno, pues tenemos que estos cambios cualitativos se van a dar en la variación de la intensidad a la respuesta, mientras que el cambio cuantitativo va a ser la variación a la cantidad de la respuesta. El efecto cualitativo va a ser aquel en el que nosotros vemos a nuestro paciente y podemos decir si mejoró o no mejoró. Mientras que en el cambio cuantitativo decimos, ok, nuestro paciente mejoró, pero mejoró porque se le administró cierta dosis y si tenía, por ejemplo, fiebre y yo le administré una dosis X, con esta dosis bajó un grado. Si le duplico la dosis sin llegar a los efectos tóxicos, va a bajar 2 grados. Si le triplico la dosis, baja 3 grados, etcétera, ¿ok? Se va a poder llevar eh, sí, o sea, se va a poder cuantificar exactamente cuál es el cambio que se está llevando o de cuánto es el cambio que se está llevando, si es un cambio bueno o es un cambio malo. Y como ejemplo vamos a tener la aspirina, ¿ok? Es un medicamento muy conocido, tiene distintas presentaciones y su principio activo es el ácido acetil salicílico. ¿Cuál va a ser el efecto de la aspirina? Bueno, pues recordemos que este es un AINE y va a tener efectos antipiréticos, analgésicos, antiagregantes plaquetarios, antirreumáticos y antiinflamatorios. ¿Ok? Estos van a conformar las 5 As del ácido acetil salicílico. Recordemos otra vez, antipirético, analgésico, antiagregante plaquetario, antirreumático y antiinflamatorio. Y rápidamente aquí tenemos un poquito más a profundidad cuál es su mecanismo de acción. ¿Ok? Tenemos el ácido araquidónico, esta va a ser nuestra base de todo, ¿ok? Entonces el ácido araquidónico lo que va a hacer es que este se va a liberar gracias a la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa va a dar paso a la vía de las COX o bien de las lipoxigenasas. Pero, ¿por qué se va a dar esta producción de ácido araquidónico? Bueno, pues porque nosotros en el organismo sufrimos algún daño, ya sea mecánico, ya sea físico, ya sea químico,
y nuestro cuerpo lo que quiere dar a entender es que en esa zona hay dolor y pues al recibir algún tipo de daño, pues se van a activar distintas vías para que también se dé una inflamación, ¿ok? Entonces, el ácido acetil salicílico va a actuar a nivel tanto de la COX-1 como de la COX-2, que está en el ciclo de las ciclooxigenasas, ¿ok? La COX-1 va a ser considerada constitutiva, ya que está en distintos órganos y tejidos de manera natural, ¿ok? Mientras que la COX-2 va a ser la inducible. Se considera inducible porque esta va a aparecer debido a alguna lesión que se presente. Entonces, ya que nosotros sufrimos algún tipo de dolor, es decir, me duele la cabeza, me corté, etcétera, se va a activar esta vía de las ciclooxigenasas, pero si nosotros damos el ácido acetil salicílico, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, pues va a inhibir tanto a la COX-1 como a la COX-2, evitando que éstas puedan continuar su vía y dar como resultado prostaglandinas. Entonces, si nosotros no tenemos prostaglandinas, no vamos a tener dolor, ¿ok? Y si las prostaglandinas continúan, van a llegar a a una parte donde ya va a haber tromboxanos y van a ejercer distintos efectos, ¿ok? Entonces, nuestro ácido acetil salicílico va a inhibir la vía de las ciclooxigenasas, se va a inhibir todo lo que sigue después de la vía de las ciclooxigenasas y va a, a llevar a cabo su efecto terapéutico. Y aquí tenemos la inhibición de la ciclooxigenasa. ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, pues tenemos nuestra ciclooxigenasa activa y podemos notar que tiene un grupo serina y un grupo OH. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues recordemos que nosotros estamos administrando ácido acetil salicílico. Entonces, lo que va a pasar es que el ácido acetil salicílico va a provocar un efecto de acetilación a la ciclooxigenasa activa. Esta acetilación va a provocar que la ciclooxigenasa se inactive y posteriormente nuestro ácido pues ya perdió su grupo acetilo. Bueno, pues entonces solo nos queda ácido salicílico. ¿Ok? Aquí lo que quiero recalcar es que nosotros si estamos hablando de la tableta de aspirina, es ácido acetil salicílico. Una vez que nosotros ya la administramos y que ya está en circulación sistémica, ya pasó a la inhibición de la ciclooxigenasa, dentro del cuerpo únicamente nos va a quedar ácido salicílico. ¿Por qué? Pues porque perdió su grupo acetilo propiamente para acetilar la serina de la ciclooxigenasa activa y de esta manera lograr inactivarla. Y como ejemplo, aquí tenemos una base de datos donde tenemos a 15 personas. Estas 15 personas fueron llamadas, ok, se les tomó su género, su edad, su peso, su estatura, su IMC, su temperatura inicial y su temperatura final, ok, son 15 personas. Tenemos que son hombres y mujeres, una edad promedio es entre los 19 y 21 años, 22 es el más grande. Tenemos cuantibilizado su peso, su estatura, le sacamos el IMC, se les toma su temperatura inicial y su temperatura final. Aquí podemos ver que la temperatura inicial y la temperatura final varían muy poco, pero hay casos en los que la variabilidad es mucha y hay otros en que la variabilidad es poca o nula, ¿ok? Por ejemplo,
que tuvo 36 inicial y 36 final, pues no tuvo ningún efecto, ¿ok? Listo. Entonces, a partir de que nosotros ya tenemos nuestra base de datos, podemos registrar las temperaturas. Las temperaturas que se registraron fueron de 36.1, 36.3, 36.4, 36.5, punto 6, punto 7, punto 9, 37.1 y 37.3. Tenemos la frecuencia en que se registraron estas temperaturas y tenemos que la moda o la que más se repitió fue de 36.5, ¿ok? En temperatura final. La temperatura que más se registró fue de 36.5. Mm, un momentito. Listo. Tenemos aquí también que vamos a sacar el promedio. Recordemos cómo se saca el promedio, que es nosotros vamos a sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos, ¿ok? Entonces va a darnos, a ver un momentito, por aquí lo tenía. Listo. Como promedio nos va a dar 36.6 y la mediana va a ser el 36.5, ¿ok? Recordemos que la mediana se va a sacar a partir de que nosotros ya acomodamos todos nuestros datos y es el dato que está exactamente en medio. Nosotros, una vez que ya tenemos nuestros datos, procedemos a graficarlos. En el lado vertical tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es la cantidad o la frecuencia con que se registró. Y en la parte horizontal vamos a tener todas nuestras temperaturas, ¿ok? Tenemos que 36.1 únicamente la presentó una persona. 36.3 una persona, 36.4 dos personas, 36.5 cuatro personas, 36.1 una persona, 36.7 una persona, 36.9 tres personas, 37.1 una persona y 37.3 una persona. ¿Ok? Todo esto va a estar graficado. Y vamos a pasar a un temita un poquito complicado. Vamos a tener que desempolvar esas matemáticas que se supone que aprendimos y vamos a ocupar una ecuación para calcular nosotros la desviación estándar. ¿Qué es esto, no? Bueno, pues para empezar tenemos que saber leer nuestra ecuación. ¿Cómo se va a leer? Bueno, pues S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores menos su promedio al cuadrado sobre el número de datos entre 1. Está un poquito complejo, pero vamos a ir viendo cómo se hace esto. Ya aquí que tenemos todos nuestros valores, ya los ubicamos y recordemos que pues es la temperatura final. Vamos a comenzar con nuestro primer paso, que es, recordemos rápidamente, el, el dato menos el promedio, ¿ok? Recordemos que el promedio era de 36.6. Entonces, nuestro dato número 1 es de 36.1. A 36.1 le vamos a restar el promedio, que es 36.6, y nos va a dar menos 0.5. Así vamos a hacer con cada uno de nuestros datos, ¿ok? Posteriormente, ¿qué es lo que se nos pide? Pues elevar al cuadrado. Una vez que nosotros ya sabemos cuál es el resultado de nuestra resta, vamos a elevar al cuadrado. Y aquí rápidamente hay que recordar que si nosotros tenemos números negativos, automáticamente al elevar al cuadrado se van a volver positivos. Eh, ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pues hacer la sumatoria, ¿ok?
Ya que tenemos todos nuestros resultados, los vamos a sumar y nos va a dar 1.38. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Este 1.38 le vamos a sacar lo vamos a elevar. Ujú. A ver. ¿Todo bien? Lo vamos a dividir, ¿ok? Entre el número de datos menos uno, es decir, entre 14. Y nos va a dar 0.0985 y finalmente le sacamos su raíz cuadrada que nos va a dar 0.31. Pero ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la utilidad de conocer todo esto? Bueno, pues aquí vamos a poder marcar nuestra variabilidad, ¿ok? Nos sirve únicamente para nosotros calcular esta variabilidad. Es decir, que nuestro promedio que fue 36.6, vamos a sumarle 0.31 y aparte a restarle 0.31. Y este rango que existe es nuestra variabilidad, ¿ok? Vemos aquí que este rango está representado con una línea verde en el lado horizontal de nuestra gráfica, ¿ok? Y le vamos a aplicar una campana de Gauss, que es lo siguiente, para nosotros poder conocer cuáles de estas pacientes de nuestra población tuvieron efectos terapéuticos y cuáles no, ¿ok? Cuáles son resistentes y cuáles sí presentaron efectos. Y también si fueron, por así decirlo, como constantes, ¿ok? Si por decir, hay muchos 36.1, pero quizá no hay ningún 36.2, entonces después nos vamos a que 36.4 fueron dos personas, tenemos que no hay una constante. Y para continuar con esto, tenemos una clasificación de la fiebre, ¿ok? Tenemos que de 36 grados hasta 37 se va a considerar una temperatura normal, de 37.1 hasta 38.1 una febrícula, de 38.1 a 38.5 una fiebre leve, de 38.5 a 39 fiebre moderada y de 39 para arriba una fiebre alta. Igualmente, estos parámetros van a diferir entre distintas organizaciones, distintos autores, porque incluso hay algunos autores que ya ni siquiera marcan la febrícula, ¿ok? La febrícula va a entrar dentro de la fiebre leve, según algunos autores, pero pues en esta clasificación, pues tenemos estos parámetros. Y aquí es cuando nosotros vamos a ver si existen personas con resistencia o no, ¿ok? Regresémonos un poquito. Este, la campana de Gauss es esta línea roja curveada y tenemos que la persona del 36.1 no tuvo ningún tipo de efecto, ¿ok? O bueno, quizá tuvo efecto, pero fue muy mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra paciente es resistente. ¿Pero por qué se va a dar esto? Bueno, pues quizá tenga alguna alteración genética que la hace un poco más resistente al ácido acetil salicílico. Puede que nuestra paciente este, tenía algún desequilibrio hormonal. Puede que simplemente estaba pasando por algún otro tipo de cuadro patológico, por ejemplo. Y tenemos que los pacientes que están fuera de la campana, pero a partir del 36.91 van a ser pacientes que se consideran un poco más sensibles, ¿ok? Porque no entran dentro de este parámetro. Pero pues aquí es cuando nosotros vemos que en efecto existe una variabilidad que dependiendo del organismo, dependiendo sus características, dependiendo su contexto, van a actuar o a responder de cierta manera para un medicamento o para otro. ¿Alguna duda? ¿O todo bien?
Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, les doy las gracias. Mi nombre es Luis Arturo Ortiz Machorro y vamos a continuar con un quiz. Recordemos que el quiz nos va a dar una calificación y al final la persona que junte más puntos de todos los quizzes se va a llevar décimas extra en su laboratorio. Entonces doy paso para que me ayude la siguiente instructora a proyectar. Gracias. Ya, gracias. ¿Alguien tenía una duda? ¿Alguien había levantado la mano antes de pasar a los quizzes? Bueno, si ya nadie tiene alguna duda, agradezco también el apoyo del instructor Luis para esta asesoría. Muchas gracias, igual a todos ustedes por conectarse ya en su última asesoría. Si van a darse cuenta que esta asesoría es muy importante porque también tiene mucho que ver con una de las prácticas de laboratorio que probablemente es de las más complicadas o más pesadas que tienen. Entonces, para que aprovechen el contenido que les dio, adelanten un poco esa práctica y no les cueste cuando estén haciendo sus reportes. También, pues obviamente, para sus respectivos exámenes. Y pues en un momento les comparto el quiz para que terminemos. Hoy vamos a terminar temprano.